Em, ¿Le estuvo Di- dando un resumen de Miguel o no? ¿Cómo De todo lo que? que había. Bueno, se lo explico. El audio se escucha te cortado, por eso no te entendí. Pero bueno, Ah, sí, claro. me- Resumiendo, hablamos acerca de los discos sólidos. Tipo de discos, discos mecánicos, discos sólidos, discos M2. Creo que también explicamos sobre las placas madres y también acerca de los ventiladores. Uno de los componentes, hoy sería la clase teórica, una de las últimas. Después comenzamos con las prácticas. Eso sí, ya se lo había dicho, ¿no? Sí, sí. sí. bien. Bueno, le voy a compartir pantalla para explicarles. ¿Ven bien acá? ¿Ven el navegador de Google? Sí. Bien. Esta que ven acá es una fuente china, ¿sí? Es una fuente china que generalmente dice 500 watts, pero va a tener un watts en real muy bajo. Por eso tan económica. Eso lo van a encontrar generalmente, no. Fuimos con la clase de una, no, no me puse conversado para nada. Fuimos de una. Y bueno, este tipo de fuentes tiene la particularidad que eh, tiene un rendimiento, funciona, que lo importante funciona, pero no es recomendado para una computadora de gama elevada. Sería eh, para computadoras de entrada. Luego acá tienen una fuente de poder gama media, que sería acá, que sería también una computadora china como la anterior, pero una gama media tiene una certificación. Bueno, después lo de las certificaciones también es otro tema que ya iremos hablando. Y bueno, de las tres gamas, después tenemos esta, se ve gama media porque tiene cables. Sigue siendo de gama media, pero tiene cables, eso se le llama modular. Esa sería la clasificación por tipo de fuente. Después vamos a hablar de la clasificación por rendimiento, ¿sí? Esta clase está siendo grabada para que después la puedan ver en YouTube, como les dije en el grupo. Luego tienen una fuente de clase de gama alta, digamos. ¿Cómo ustedes pueden ver una fuente de gama alta? Acá, si hacen clic, fuentes de habitación, tipo y características. Acá vemos lo que les estaba mencionando. Tenemos una fuente modular. ¿Qué característica tiene esto? Que las fuentes de poder modulares, no estoy leyendo todo eso, me lo sé, pero eso es práctica solamente. Si ustedes están, se lo van a aprender. Los modulares, ustedes van a usar los cables que ustedes crean necesarios, ¿sí? Si ustedes van a comprar 4 cables, los 4 cables los ponen. No tienen un montón de cables como el que ven acá, un montón de cables dando vueltas en el gabinete, lo cual se ve feo y les ocupa espacio. Estas fuentes, si usted ocupa 4 cables los ponen y los otros cables que no los usan, lo dejan vacíos. Eso es lo que caracteriza más o menos a una computadora de alta gama, que son modulares. Ahora, después las semimodulares son las que se le pueden también sacar ciertos cables, pero tienen el cable principal, que es el más grande, que es el que ustedes tienen acá, ese queda. A esas, a esas fuentes se les llama semimodulares y tienen un precio bastante accesible y eh, es un precio equilibrado costo-precio. Perdón, rendimiento-costo, que sería precio lo mismo. Después, bueno, tenemos lo que son las fuentes de gama baja, que tienen acá, que son las fuentes chinas. Voy a correr un poco acá la imagen. Fuentes chinas,
Bueno, que ya les expliqué, que finalmente tienen un rendimiento bastante bajo, pero son económicos y funcionan. Tienen esa particularidad. Generalmente ustedes cuando traen una máquina que tiene problemas de fuente, esta van a instalar, que es la más económica y funciona. Con eso es suficiente. Después cuando te traigan alguna máquina con una máquina de alta gama, instalan de estas. La diferencia es el precio. Un usuario normal no va a pagar esto. En cambio, un usuario normal sí. Estamos hablando acá, hoy en día, estas fuentes están cerca de los 2.000 pesos. Esta fuente de acá está valiendo cerca de los fácil 20.000 pesos. Después, bueno, tenemos una fuente modular que sería una gama buena, pero al ser modular tiene todos los cables. Luego tienen una fuente que se llama fuente de servidor. Esta es una fuente de servidor. Esto se coloca como acá tiene una manilla. Es para poner en un rack. Y es una fuente, generalmente son de buena potencia, buena calidad. Pero ya entramos al tema de certificación 80 Plus, como ven acá. ¿Hasta ahora me van siguiendo? Sí, Sí, Perfecto. Hasta ahora acá tenemos una fuente 80 Plus. Bien, ¿en qué se diferencian? 80 Plus. Esta es una clasificación de las fuentes por su rendimiento. La certificación 80 Plus es una empresa, una compañía que se dedica a testear todas las fuentes que salen al mercado y las somete a pruebas. ¿Hasta ahí me siguen? sí. Bien. Bien, a estas fuentes las someten a prueba. O sea, ¿y qué constan estas terribles pruebas que se le hacen a las fuentes? No sé, terribles, pero bueno, son pruebas. Rendimiento, disipación de calor, temperatura y lo que es pérdida. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos una clasificación. 80 plus bronce, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus titanium. La bronce va a tener una pérdida mucho mayor, como el que tiene acá abajo, que dice bronce. 80 plus bronce. Si ven acá abajo, dice bronce. Esta marca es Thermaltake. Es una de las marcas más conocidas o más reconocidas de componentes. Pero 80 plus bronce son más económicas porque tienen un, un nivel de disipación y de pérdida un tanto mayor que una Gold, por ejemplo. Así que es más económica. Después, bueno, pasamos a una Silver. La Silver, esa 80 Plus Silver, tiene un rendimiento mejor, pierde menos calor, por lo tanto, come menos corriente y no la desperdicia, Capirucci. no la desperdicia tanto. Luego tenemos las fuentes 80 Plus Silver, bronce. Luego tenemos la Gold, que tiene un rendimiento mejor. Estamos hablando de que rinde cerca de un 95% de la corriente que consume. Eso quiere decir que desperdicia muy poco, un 5%. Después tenemos la Titanium, que es la última clasificación, y eso, bueno, tiene un rendimiento del 98%. Eso nos dice que aprovecha el 98% de la corriente que consume. Eso la hace la fuente más efectiva de todas. La clasificación. Clasificación mediante rendimiento, es eso. Así como está 80 Plus, que es una empresa que la sella y que te da la garantía que tiene un buen rendimiento, ahora están saliendo otras empresas que también someten a los equipos a altas pruebas. Acá, bueno, acá ven genérica versus certificada. Las genéricas, como les decía, las Sentei, que son las más comunes, está dentro de la mejor marca dentro de las marcas chinas, las comunes.
Generalmente dice 450, pero en realidad lo que el voltaje real, porque este es el teórico, después el voltaje real, que es el que sale de los cables, posiblemente es de 300, o incluso menor si la marca es media desconocida. Luego tiene la certificada, como la que había hablado, que es la Thermaltake, de nuevo aparece, que es una marca reconocida, así como Corsair, así como Culino Master, en fin, diferentes marcas bastante conocidas a nivel del mundo. Muy bueno, y eso serían la clasificación mediante tipos y clasificación mediante rendimiento. ¿Les queda claro? Sí. Bien, Sí. bien. Bueno, acá por ejemplo, acá tienen la marca EVGA, EVGA, que personalmente tengo de esta marca. La mía es de 150, pero generalmente hay hasta de 1000, incluso más, 1600 está saliendo ahora, ya que algunos componentes comen demasiado. Entonces, tienen esta marca, también se le quería mostrar. Vamos a correr esto para acá. Así. Luego, bueno, también tienen por el factor, que se llama factor de forma. Así como a ver si encuentro un factor de forma que es mini ETX. ¿Se acuerdan que de placa madre también se variaban de acuerdo al factor de forma? Mini ETX, acá creo que hay. Sí, bueno, el factor de forma, que sería formatos de fuente de alimentación. Tienen las servidores que había hablado, tienen las mini TX, tienen las fuentes más grandes, las de 1500, 1600, que era lo que había hablado, que incluso hay más de 1000, y tienen las fuentes comunes. ¿Cuál es la diferencia? Que cada fuente está hecha para diferentes gabinetes. Ahora, ¿cuál es mejor? Dependiendo de lo que ustedes pueden pagar una certificación más grande o más chica. Pero lo que se instala al cliente generalmente es una fuente común, porque funciona y porque es económica. Y es suficiente para el cliente común porque le dura años bien cuidada. No hay para qué hacer gastar en una fuente como esta, modular, que tiene una super certificación, una, un voltaje tremendo, una cantidad de conectores tremendo. Siento que el cliente a lo mejor tiene una computadora común con dos cables. Entonces, bueno, de esta variedad que hay hoy en día, hay que adaptarlo al bolsillo y al gusto del cliente, pero digo, por lo general siempre es recomendable en los que se dedican a esto o lo que les guste a esto, tener de estas fuentes genéricas, tener 4 o 3 en stock siempre. Porque cuando ustedes tienen un cliente, acá hay otra fuente genérica, ustedes les van a traer computadoras. Lo que generalmente pasa con los cortes de luz o con las subidas de tensión, que esta fuente se quema, porque acá tienen la corriente que entra. Esto es un conversor nada más. Entra la corriente por acá y sale por los cables. Convierte la corriente eléctrica de la pared en esta. Entonces, siempre es bueno tener, al igual que discos duros, tener fuentes, porque son las cosas que más se rompen más seguido. Y tener la pasta térmica, que también les hablé el día de ayer, la pasta térmica. Entonces, bueno, pasta térmica también tiene que tener una jinguita o algo para que ustedes se van a encontrar. Que de las pastas térmicas son los más comunes, son el sobrecalentamiento. Cuando la computadora, por ejemplo, se les- traen una máquina y esa máquina enciende y de repente ¡puc! Se apaga de golpe. Enciende, ¡puc! Se apaga de golpe. Ustedes la encienden de nuevo y ¡puc! Se apaga de golpe. Entonces ustedes instalan un programa y ven que tiene una temperatura muy alta. Eso se llama overheating o sobrecalentamiento, ya sea en el GPU, en la placa video o en la CPU, que es el procesador. Ahí ustedes lo que tienen que hacer es la placa madre, perdón, la fase térmica que les mostré ayer. Recuerdan esta, que es esto y la otra fase térmica. Eso es cambiarla.
Eso es overheating y bueno, no confundir con el otro término que está en inglés también, que es overclocking, que significa sobre reloj y que es una práctica muy usada entre los entusiastas de la... ¿Algunos de ustedes han oído el término overclocking? No. Mm, Raquel, No, bueno, Dante, ¿me escuchás? Bueno, no me escucha porque tiene el micrófono desactivado, parece. Pero bueno, les explico. Overclocking significa over sobre clocking reloj. Entonces, eso sería el método de hacer rendir el doble la computadora para lo que está hecha. Quiere decir que si un microprocesador, una computadora anda a 2 por hora, vamos a rendir a 4 por hora. Si anda a 50 por hora, la hacemos rendir a 100. Después los datos más técnicos del overclocking, hoy en día no se necesita mucho. Era en la antigüedad cuando los que hacían esto tenían que soldar, tenían que hacer y se arriesgaban a quemar componentes y bueno, eran los overclockers, que se le llama esto, más de pelo pecho, como dice el meme. Eran más entusiastas, o sea, lo hacían a pesar del miedo. Hoy en día, el overclocking más automático. Basta con apretar un botón y las placas que están preparadas, que son la serie Z y la serie X, lo hacen de manera automática. Se elevan su rendimiento automáticamente. Por uno, por dos, por tres, elevan su frecuencia hasta siempre que sea una frecuencia segura. Así que dentro de esto, dentro de la informática, siempre ha habido un miedo por este tema del overclocking, pero bueno, hoy en día es algo totalmente seguro y que hay que atreverse solamente a hacerlo. Bueno, y esto fueron las fuentes de poder, me voy apurando porque son 40 minutos de Zoom, si no me va a cortar con la clase anterior, me cortó. Bueno, vamos con el siguiente, que serían los puertos, estos son los puertos IDE, perdón, puertos Molex. Puertos Molex. Seguramente si ustedes han abierto una computadora, ustedes habrán visto estos puertos Molex, que generalmente están, como lo estoy viendo, con los puertos IDE. La cinta IDE, generalmente estas son las cintas IDE. Generalmente en las computadoras más antiguas iban las cintas IDE, como ven acá, conectadas. Esto es el Molex, que es el que estamos viendo acá, que es el Molex. Tiene 4 cables simplemente, es un conector de electricidad más rudimentario, digamos, más salvaje, por así decirlo. Tiene los 4 cables directamente al disco. Y esta es una cinta IDE, que es una cinta que antes se le llamaba cinta PATA. ¿Qué significa eso? Parallel ATA. Todos los cables son ATA, ya sea estos o las cintas, son ATA. Solamente que estas son serial ATA. Eso significa SATA, serial ATA. Son más rápidos que los PATA, los parallel ATA, pero el nombre de los conectores son ATA. Serial ATA generalmente es más rápido, serial, ya que son relativamente nuevos y ya hay varias clasificaciones, como Serial ATA, Serial ATA 2, y así hay puertos Thunderbolt, Thunderbolt 2, puertos USB-C, etc. Hay una clasificación de transferencia bastante grande. Pero bueno, estos son conectores internos más básicos que ustedes van a ver en la práctica, que son los SATA, el de datos, que es este, y el de corriente, que si bien tiene los 4 cables, al igual que este, pero este tiene los conectores más crudos, digamos, van los cables a a los pines directamente al disco. En cambio acá pasa un disco plano.
Esa es la diferencia, que esta corriente tiene un conector diferente y que estos conectores están hechos para una transferencia mayor de datos. Esto, bueno, esto pertenece a tecnología antigua y es cable menor. Bueno, acá, como dice la foto, desde 1980 al año 2000, incluso les digo desde el año 2000 hasta la actualidad. Incluso les digo que esto duró hasta el año 2015, más o menos 2016, cuando, en el mundo, cuando salió el SATA 2, que este es SATA 1. Y esto, que estuvo hasta el 2000, 1929, 1928. Estas son fechas muy aproximadas. Desde luego, yo ese año, con esta tecnología nunca trabajé. Esta tecnología la veo solamente, pero nunca no trabajé con ella. Pero sí trabajo con esta tecnología, lo que es SATA. Lo que son cintas IDE son más lentas. Eso es lo que tiene. Y en este tipo de discos, ustedes tenían que poner si el disco era esclavo o era maestro. Lo que es hoy, lo que es un disco un esclavo sería un pendrive. Lo que es un disco maestro sería como el disco de arranque. Eso sí, eso en la antigüedad había que ponerlo manualmente, lo cual no era muy práctico. En cambio esto de cualquier forma que lo conectes, esto obedece a un sistema. No hay variaciones. ¿Hasta ahora me siguen? Sí. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, vamos antes, son las 16:30, más o menos a las 16 comenzamos, así que tenemos media hora. En un rato seguro que en Zoom me va a estar diciendo que ya tengo que cerrar. Vamos con lo otro. Acá, bueno, acá les hablé de los discos Molex, que son los discos más antiguos de energía. Como decía, van los conectores crudos, como lo ven acá, redonditos. Hay derivadores, pero lo cual no es muy recomendado. ¿Por qué? La fuente de poder tiene un voltaje que sale para un conector y si nosotros derivamos en más, como una zapatilla, lo que hacemos es sobrecargar la fuente y la podemos dañar. Eso en el caso que tenemos muy justos de componentes. Vamos con el siguiente, así podemos abarcar todo de una vez y no me extiendo con cada tema y se me va la hora. Estos son los SATA, los clásicos. Se ven en las motherboards, en las placas madre con este conector. Hay adaptadores como ven acá. Hay de chip front, que son de conexión frontal. Hay otros que son en L, como ven acá. Acá está. Uno que es de conexión frontal y otro que es para L. Generalmente, esto se ocupa de la conexión frontal para los discos duros o al revés. Esto para la disco duro o para la placa madre, depende de dónde estén ubicados. Uno puede ocupar este o este de una forma que sea más práctica. Porque a veces la conexión no da para ser frontal, ya que tenemos una tapa acá o tenemos más cables, entonces tenemos que ocupar esta L, que sería más práctico, nos va a permitir cerrar las cosas con comodidad. O a veces tenemos espacio y no tenemos espacio para una L, ocupamos frontal. Bien, SATA es un conector. Por ejemplo, acá tenemos de los discos sólidos, que creo que discos sólidos son estos. Le mostré un mecánico ayer. Sólidos tengo, eh, creo que, bueno, ya se lo voy a mostrar en la práctica, lo que es un sólido. Pero bueno, generalmente un disco mecánico, un disco sólido de ahora, los dos usan estos puertos. Vamos, eso es para que ustedes sepan en la práctica solamente, práctica. Después hay toda una teoría, pero bueno, no es el sentido del curso estar mareando con teoría. Esto es práctica. En la práctica son estos conectores los que ustedes más van a usar, que es el de corriente y el de datos. Todos son serial ATA. Acá creo que dice serial, sí, dice serial ATA.
que es, bueno, el conector que ustedes más van a ver. Y casualmente se va a ver el Molex que vimos en un momento, que son de computadoras más antiguas. Acá tenemos un conversor de corriente de Molex a SATA, lo cual es muy útil también. Se recomienda tener un conversor de estos porque a veces tenemos una computadora antigua y tenemos que poner un disco nuevo. Entonces, tener un conversor así está muy bueno, es práctico y a veces nos salva las papas, como se dice. Terminamos con esto. Es todo lo que hay que saber de cuanto a estos puertos. Si queremos un dato más de números, el SATA puede transferir a 6 gigabits por segundo, esto para una idea, y el paralel, el PATA, puede transferir a menos de la mitad. Entonces fue una mejora muy grande. Acá tenemos un conector combinado. Tienen los dos en uno solo. Es todo por el circo SATA. Vamos ahora por los puertos USB. Como ven acá, entramos a un tema muy controversial. ¿Algunos sabían que hay tantos puertos USB de tantos colores? Faltó amarillo acá, pero hay varios. Azul, rojo, verde y amarillo. ¿Alguno sabía eso? No. ¿No? No. Bien, bueno, les explico. Lo que es los colores no existe hasta hoy en día el por qué. Simplemente esto pasó porque Asus, que es dueña de la marca comercial República Gamer o Ryoji, se le ocurrió de un momento a otro hacer colores para dar estética a sus placas y muchos de esos tienen un uso práctico, pero mayormente los rojos son el SATA o los SATA externos. Los amarillos son de carga rápida, generalmente. Después tenemos los azules que son USB 3.1. Esa es la diferencia de colores práctica, pero el porqué de los colores nació simplemente como mero estético para diferenciar el uso que se le da a cada uno. No, tiene un código de por sí. Pero ustedes van a ver en las placas de ahora que tienen mucha clasificación por colores. Este puerto es un puerto tanto de mouse como de teclado. Es un puerto PS2. Un puerto que va directamente al micro, por lo tanto, hoy en día incluso ha vuelto porque es más confiable que esos puertos para conectar mouse y teclados. Hasta ahora, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Bueno, como ustedes sabrán, si ustedes conectan un disco duro con este USB azul, si lo conectan en el negro, no funciona. Y bueno, y viceversa. Si ustedes conectan un puerto USB negro en un azul, puede que funcione, pero no es lo ideal. Lo ideal es de las nuevas tecnologías conectar los discos duros externos 3.0, 3.1, conectarlos en los puertos azules para que funcionen con normalidad. Si ustedes conectan acá, no va a funcionar porque no tiene corriente suficiente para eso. Vamos, antes que se me termine el tiempo, vamos con la última clasificación: software. Software, programas. Tenemos lo que son, bueno, les voy a dejar de compartir la pantalla. Tienen software freeware, que es software gratuito y libre. Luego tienen el shareware, que son de pago. Y sí, hay una clasificación de software. Generalmente lo que hace la gente entusiasta es baja programas shareware que son de pago y los craquea. ¿Cuál es el problema de eso? Está todo bien con craquear y con piratear. Yo lo hacía cuando comencé. El problema es que eso que no se ve a nivel de usuario, pero te deja el sistema como un creador expuesto a ataques cibernéticos.
Ese es el principal problema de estar craqueando y parcheando y con los programas. Por tanto, se recomienda comprarlos. Hay muy buenos precios en eBay. Ahí he comprado licencias originales y en muy buenos precios. No tienen que pagar miles de dólares como lo es en los portales originales, digamos, que donde se compran las licencias. ¿Hasta ahora me siguen? Sí. sí. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda con todo lo que hablé? Ah, Bien, ¿les quedó claro eso? ¿Les quedó claro? Más o menos la clasificación. Ah, acá me di vuelta un rato porque estoy acá también viendo los drivers de esta máquina y porque un rato más tengo que salir, así que también ando así. Bueno, eh, tema de software es un tema muy picante en Latinoamérica porque no hay un distribuidor legal. Entonces, eso abre un abanico de oportunidades para aquel que revende, y aquel que piratea, puede hacer un uso de las licencias bastante oscuro. Hay un agujero porque no, como no hay un representante de eso, no hay un referente respecto al software. Pero bueno, el software, para que ustedes lo entiendan, es así. Siempre se recomienda Dale. instalar software libre o software gratis, porque el software libre, generalmente ustedes no lo van a craquear, va a tener buenas opciones, buenas prestaciones, si ustedes no tienen la necesidad de craquearlo, ni de parchearlo, ni nada. Y hacer libre generalmente le va a durar un tiempo razonable, un buen tiempo. Digo, no digo para siempre porque siempre pase que el sistema se crashea, tiene que formatear o cosas así. Pero mientras el sistema ande, va a funcionar el software. ¿Cómo se sostiene eso si nadie lo paga? Eso se sostiene con publicidad. Ustedes han instalado un software gratuito y siempre le trae publicidades emergentes o alguna ventanita. Esas publicidades emergentes tienen un precio. Por lo tanto, con el precio de esas publicidades se sostiene. Hasta ahora sí, ¿me siguen? sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, dejamos hasta acá la clase de hoy porque ya pasaron 20 minutos y seguramente Zoom ya me va a expulsar. Así que bueno, dejamos la clase de hoy, ¿les parece? Bueno, Bueno, entonces nos vemos. Subiré la clase a Zoom nuevamente para que ustedes la puedan ver y puedan ver las veces que ustedes quieran. Bueno, No. como siempre, y también durante las semanas iré subiendo a Classroom el respectivo material técnico, que bueno, les pido disculpas que no he podido subir más cosas, pero porque esta semana he estado a full, como se dice, he estado ocupado. Así que bueno, nos vemos y el martes en otra clase.